Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación del ciclo Aquí se piensa Chile. Estamos emitiendo este programa desde un estudio de la PUCB en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, arriba del estudio donde se hizo la primera transmisión en vivo de la televisión chilena. Y hoy día vamos a conversar de un tema un poco olvidado o ninguneado, como diría la poeta Gabriela Mistral, la agricultura, el alimento, la tierra. Vamos a hablar de desarrollo rural y agricultura sostenible. Y tenemos dos interesantísimos contertulios, voy a decir más que invitados, para una conversación fluida y profunda sobre este tema. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Carlos Buenchuleo. Él es profesor de la Escuela de Agronomía de la PUCB, director ejecutivo del Centro CERES, que se preocupa de la investigación para la sostenibilidad de la agricultura y los territorios rurales en Quillota. Profesor, un gusto de tenerlo aquí en Aquí se piensa Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un programa muy, creo que interesante, muy atractivo para mostrar lo que estamos haciendo aquí en la región y en particular cómo estamos apoyando la sostenibilidad de la agricultura y el desarrollo rural. Y también nos acompaña Francine Brossard. Ella es agrónoma, su experticia es economía agrícola, tiene un diploma de estudios de études approfondies, como hago francés, lo leí más o menos, estudios de profundidad del desarrollo rural del Instituto Agronómico de París-Grignon, un magíster en economía agraria y además es la creadora de la Fundación para la Innovación Agraria y actual directora en el Ministerio de Agricultura. Francine, bienvenida. Gracias, Cristian, gracias por este espacio maravilloso, como decías tú, de hablar de la agricultura, bueno, en mi caso especialmente la innovación agraria, puesto que aquí este país tiene mucho que decir en esa área. Yo decía, no sé si estás de acuerdo, de que de alguna manera la agricultura ha quedado como la pariente pobre, la ninguneada, como temática de visibilidad, siendo tan fundamental para el futuro y también para el presente. ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué ocurre eso con la agricultura? Mira, yo creo, efectivamente, siento que hay poca visibilidad del Ministerio de Agricultura en general. Nosotros como FIA, ¿no es cierto?, es una agencia de innovación del Ministerio. Muchas veces nos damos cuenta que la mirada más bien, esto es global, no diría solamente que sea Chile, sino que generalmente uno se olvida que el futuro y el presente hoy día también estamos viendo con el cambio climático, la importancia de los alimentos, del agua. Y yo creo que eso todavía no hay conciencia, pero cada vez más importancia va a tener. Y eso lo vemos. Yo a veces hago una comparación para mostrar cuál es la importancia de la agricultura. Me tocó trabajar varios años en la CEPAL. Yo incluso, digamos, partí trabajando CEPAL-FAO cuando existía esa unidad. Le daban importancia ahí justamente en esta comisión de economía para América Latina, ¿no es cierto? Y había un espacio para la agricultura. Hoy día no hay. Entonces, hay solo, digamos, un espacio chiquito donde trabajan 2 personas de un ambiente de 300 personas. Entonces, es una tristeza, pero yo creo que estamos trabajando para ello. Cuéntanos un poco la historia del FIA, qué es lo que hace el FIA. Es interesante que se conozca, porque la mayoría de la gente no lo conoce. Sí, gracias, porque efectivamente es una institución pequeña. Somos, yo diría, dentro de las instituciones del Ministerio de Agricultura, que son 12 instituciones hoy día. Es una fundación que partió en el año 96. Vamos a cumplir, imagínate, ya a fines de año ya estamos en los 28, 29 años, parte justamente para darle importancia a lo que es innovar, a lo que significa innovación. Muchas veces uno cree que la innovación es algo nuevo. No, es algo que también se puede adaptar, se puede modelar, y eso justamente es lo que se quería hacer. En esos años había justamente esta mirada de Chile como potencia alimentaria, Chile valorando su agricultura como un espacio de exportación muy importante. Recordemos también que Chile parte, incluso la Corfo nace como una institución para promover, ¿no es cierto?, la agricultura. ¿Y qué es lo que hace la Corfo? Toma como ejemplo
todo lo que es el estado, digamos, de California, la agricultura que existía allá y cómo replicarla en Chile, dado el clima que existía muy semejante. Y ahí entonces empieza Chile a empezar a innovar en agricultura. Y lo que se quiso entonces instalar en el FIA, y eso viene de una particularidad en que el ministro de Agricultura de entonces, Emiliano Ortega, que venía de Cepalfao, donde yo trabajaba con él, dice, vamos a tomar lo que se ve en el ámbito agrícola a nivel de América Latina, pero que Chile se muestre como un país innovador. Y ahí entonces nace esta fundación. Profesor, así como Francina explicó lo que era el FIA, para ir conociendo lo que ustedes hacen, es interesante que usted nos cuente qué es lo que es el CERES, el Centro Regional de Investigación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales, lo dije bien, en Quillota. Sí. ¿Desde cuándo que existe? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el centro nace por allá por el año 2011 a través de un programa que surge en CONICYT del Ministerio de Ciencia, bueno, todavía no existía el Ministerio de Ciencia en ese momento, con los aportes del Gobierno Regional de Valparaíso y posteriormente también con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El Centro CERES es un centro regional que pertenece a la Universidad Católica de Valparaíso y que realiza investigación científica, extensión, transferencia, divulgación de la ciencia. Y para ello, bueno, contamos con un equipo diverso y multidisciplinario para abordar estos desafíos. Y estamos, bueno, ubicados en Quillota y con muchas iniciativas en toda la región. Demos un ejemplo de una o dos que sean relevantes e interesantes de conocer. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando en un proyecto que se llama Intensificación Ecológica de la Agricultura. Básicamente lo que estamos desarrollando es la generación de conocimiento para encontrar nuevas formas de prácticas agrícolas para producir alimentos, pero protegiendo los recursos naturales y la biodiversidad, porque ese ha sido uno de los aspectos más preocupantes que ha tenido la agricultura. Después de la Segunda Guerra Mundial se instaló a nivel mundial un modelo de agricultura de intensificación industrial, dada los problemas de inseguridad alimentaria. Entonces con esto se contribuye mucho a la generación de alimentos a nivel mundial, el acceso, la disponibilidad. Eso fue muy importante y sigue siendo muy importante, pero cada vez existen evidencias que nos están preocupando porque este modelo no está siendo sostenible, porque cada vez hay más degradación de los recursos hídricos, del suelo, de la biodiversidad, por lo tanto es necesario hacer un cambio. Y esta intensificación ecológica, lo que nosotros estamos haciendo es generar nuevas formas, soluciones basadas en la naturaleza, ese es el concepto, para mantener una buena producción de alimentos nutritivos, saludables, pero también protegiendo el medio ambiente. Quizá uno podría verlo en un ejemplo. Una vez me tocó entrevistar en otro programa a los enólogos y los que trabajaban en una viña, la viña Santa Rita pudo haber sido una viña que estaba haciendo justamente un tipo de agricultura distinta, diferente y posible, ¿no? No sé si conoce ese modelo. Bueno, acá en la región tenemos varias viñas que están desarrollando iniciativas. Villa Emiliana creo que era. Villa Emiliana. Villa Emiliana, sí, ¿ya? Eso era. Que están desarrollando modelos, ellos por ejemplo tienen una agricultura orgánica, ¿ya? Eso era. Entonces, y hay modelos biodinámicos, agroecológicos. Ahora, hay que un poco diferenciar, yo diría, básicamente lo que promovemos nosotros es una transición desde una agricultura convencional, foco industrial, a una agricultura más basada en los principios de la agroecología, que proteja los servicios ecosistémicos, y eso hay varias etapas para esa transición. Y varias empresas ya han iniciado esa etapa. Una primera gran etapa se llama de ecoeficiencia. ¿Cómo yo puedo seguir produciendo lo mismo, pero con menos? O producir más con los mismos recursos que tengo. Agua, combustible, maquinaria, en fin. Después viene una etapa muy importante y crítica, que es la sustitución de insumos. ¿Cómo yo bajo o elimino el uso de insumos que vienen de la síntesis química a insumos... Pesticidas y todo eso. Exacto. ¿Cómo los voy reemplazando por aquellos que son de origen natural? Vamos a ver si es que se puede y cómo hacer. Los cambios de modelo son difíciles.
no son fáciles, tienen costos humanos, etc. Sí, sí. Pero me gustaría brevemente preguntarle en términos personales, ¿desde dónde le viene? Me imagino que hay una pasión por el mundo agrícola, por el mundo rural en los dos. ¿De dónde le viene esa pasión a usted, profesor? La pasión por la tierra, la pasión por la sustentabilidad, el mundo agrícola, ¿de dónde? ¿De su infancia, de dónde? Sí, definitivamente se me viene a la mente la infancia. Yo vengo de una pequeña comuna que se llama Cañete, la provincia de Arauco, región del Biobío. Bueno, es una comuna muy vinculada con el mundo rural, con la agricultura, y bueno, de ahí surge este cariño por la tierra, por la agricultura, por esa agricultura tradicional, que tiene muchos saberes, mucho conocimiento, y yo creo que es importante rescatarlo. Hoy día lo que nosotros fomentamos a través de centros como el nuestro es intercambiar lo que viene de la academia, este conocimiento mundial, ir más allá con el estado del arte, acortar las brechas de conocimiento, pero con un vínculo muy importante con los saberes ancestrales, tradicionales, que yo creo que eso nos va a ayudar para favorecer esas transiciones. ¿Y hay algún referente que usted admire? A lo mejor alguien, no sé, de su familia, o una persona de campo, una mujer de campo, un agricultor, alguien que haya sido como un maestro así, un importante o un referente en lo que usted ha hecho. Sí, bueno, tal vez familias, pequeños agricultores que con mucho esfuerzo trabajaron la tierra, buscando siempre maneras naturales, porque ellos sabían y entendían la importancia de también proteger a los trabajadores, de la salud de las personas, y no tan solo de los que trabajan en la tierra, también de los que consumimos esos alimentos, la importancia de llevar alimentos sanos a la mesa, esa relevancia que le daban a eso, yo creo que esos son recuerdos muy importantes. Y Francine, ¿de dónde viene tu pasión por la agricultura, por el mundo rural? Y es curioso porque el mundo rural es un mundo, hasta ahora, bastante masculino, ¿no? Sí. Entonces es interesante ver una mujer dirigiendo esta institución, liderando, digamos, la innovación, etcétera. A ver, cuéntanos tu historia. Sí, bueno, estaba pensando cuando escuchaba al profesor, yo digo, yo no vengo de un ambiente agrícola, yo vengo más bien mi familia es más bien en el ámbito económico, economistas, pero me vino la inquietud justamente cuando estoy en la escuela de agronomía y me doy cuenta de que es decir, estaba toda la mirada hacia la producción, la productividad en la escuela, pero no había la mirada hacia alimentos. Y por eso yo tomé luego este magíster en el INTA, todo lo que era la mirada de nutrición, de alimentación, y me fui especializando en eso. Y luego el interés también dentro del área económica del tema sobre todo de analizar, de investigar cómo puede hacer un país para avanzar en los sistemas agrícolas y buscando específicamente la innovación. Yo destaco mucho, en Chile existe grandes aportes en innovación. Yo creo que es algo que nos puede distinguir justamente de otros países. Tenemos desarrollo científico, tecnológico muy importante, por lo tanto, todo eso nos ayuda mucho a poder avanzar en estos temas. ¿Y hay algún referente? ¿Alguien, un modelo o alguien que tú releves como alguien a quien admirar en esta línea de trabajo? Hay investigadores, yo creo que a mí me marcó mucho mi pasada por la FAO. Yo ahí tengo un gran amigo que ha trabajado mucho en investigación, es Alejandro Shechman. Para mí, él muy reconocido en el ámbito agrícola, en el ámbito... Y para mí es un referente. Emiliano Ortega, como digo, que fue también el que partió con esta idea de armar esta fundación. Y lo que tú dices, quiero tomar también el tema, porque mujeres también es un tema dificilísimo en el ámbito agrícola. Cuando yo, digamos, salí del área economía en agricultura, salimos dentro de una promoción de 100 personas, éramos 2 mujeres. Entonces, hoy día la mujer tiene un rol, y ahí después te puedo contar, estamos haciendo justamente un programa especial para mujeres agroinnovadoras. Francine, estábamos hablando del cambio de modelo que hablaba el profesor, Sí. esta transición, ¿no es cierto? Pero todas las transiciones y cambios de modelo
son difíciles. Sí. Hablamos de innovación, pero también de tradiciones y saberes. A ver, el campo chileno, el mundo rural, es un mundo conservador. La palabra conservador puede tener un sentido positivo y negativo, ¿no es cierto? Que se resiste a la innovación, pero también que cuida ciertos saberes y tradiciones. ¿Cómo se da esa tensión entre innovación y tradición en el campo, en el mundo rural, en el mundo agrícola? Interesante eso, porque sabemos que la agricultura, el promedio de edad son más o menos 60 años. Entonces es un mundo de la agricultura, desarrollo rural, muy tradicionalista, pero hoy día vamos viendo el cambio generacional. Y hoy día vemos jóvenes que se interesan en aplicar sus conocimientos en distintos ámbitos, ámbito productivo, en distintas regiones que se desarrolla, pero jóvenes hoy día que están muy interesados en lo que es innovación tecnológica. Y ese acercamiento de la población, ¿no es cierto?, del sector rural, mezclado con esta juventud que viene a impulsar nuevas tecnologías, nuevos también saberes, eso es maravilloso. Ahora, lo que tú dices es que estamos con un problema, porque hay un envejecimiento, ¿no es cierto?, de quienes están trabajando la tierra. Los jóvenes, que eran los hijos, los docentes, parece que no están interesados en mantener los campos y todo. Y bueno, ¿y cómo vamos a...? Y sabemos que el campo es fundamental, la producción de alimentos es fundamental, y tenemos un envejecimiento que lleva a una declinación. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Efectivamente, hay un envejecimiento, hay también el efecto de que las mujeres se van quedando solas en el campo, los jóvenes se van a estudiar, van afuera a buscar trabajo, porque muchas veces el campo no da los suficientes ingresos para mantener una familia. El hombre se va también a buscar otros recursos, muchos están yendo, antes era más de la parte forestal, hoy día se va mucho al área minera, pero yo diría que hay un factor hoy día interesante, quizás producto también de la pandemia. Y no estoy hablando solamente de jóvenes que fueron, bonito, a ir a una parcela de agrado, etc. No, estoy hablando de jóvenes interesados en quedarse en el campo. Y esa juventud que está llegando está abriendo nuevos caminos. Ahí hay todo un tema también difícil, porque los jóvenes van a introducir innovación, sin embargo ellos no son dueños de la tierra. Por lo tanto, cuando estos jóvenes quieren surgir, quieren buscar su propio negocio, lamentablemente falta de capital, falta de garantías para poder crecer, pero yo creo que todo eso lo estamos trabajando en ello. Un ejemplo que tal vez podrías mostrarnos en que se vea cómo esos jóvenes que están innovando, están produciendo, pueden producir transformaciones significativas. Un ejemplo que haga visible lo que estás diciendo. Claro, hay digamos, hoy día estamos trabajando con varios, como insisto, jóvenes en el área tecnológica. Ellos están instalando, por ejemplo, sistemas con el uso eficiente de energías renovables, paneles solares, para, por ejemplo, riegos por goteo. Y ellos están instalando esas tecnologías con los agricultores. El tema está cómo yo causo un buen, digamos, relación con el agricultor, que como bien tú dices, está acostumbrado a riego, digamos, por, digamos, los riegos tradicionales, ¿no es cierto? Pero el joven le está enseñando al agricultor cómo ser más eficiente con recursos escasos, como es los recursos hídricos. Profesor, ¿cómo ve usted esta tensión entre tradición o conservación en sentido conservador, con innovación, nuevo tipo de agricultura y transición de un modelo que usted describiera, que es un modelo que estaría en crisis, pero que no cambia tan fácilmente, un modelo te da desafío? ¿Cómo se da esa tensión? Yo creo que hay dos dimensiones. Quería tomar un poquito lo de desarrollo rural. ¿Por qué esto de que la agricultura no se releva mucho? Y tiene que ver con lo rural. O sea, tradicionalmente lo rural ha sido... De hecho, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene una definición de lo que es urbano.
Y lo que no está en esa definición, lo que sobra, es rural. es rural. Lo que no es urbano, claro. ¿Ya? Partamos de ahí. Bueno, luego, el año 2016, la OCDE hizo un estudio, un diagnóstico acerca del desarrollo rural chileno y generó una línea, varias directrices que finalmente la toma el Ministerio de Agricultura y la transforma en una política nacional de desarrollo rural. Y que básicamente, entre algunas transformaciones que propone, está justamente definir bien qué es rural. Porque rural no es lo que no cabe dentro de esa definición. Y hay distintos tipos de ruralidad. Entonces, eso hace que finalmente los territorios no puedes aplicar una política estándar a todo, sino que en función de la realidad de los territorios. Y en términos generales, esa política tiene que cambiar la forma tradicional de esas políticas que era más bien de subsidio. Subsidio para la agricultura, subsidio para esto. No, son distintas. Y eso lo dice la OCDE, lo dice hoy día, lo declara el Ministerio de Agricultura. Es una política de incentivos a la inversión, a la producción. Básicamente generar las condiciones en el campo para que más gente, jóvenes, entre otros, puedan ver allí una oportunidad para desarrollar su plan de vida, generar condiciones de bienestar. Eso va a generar que más gente vaya al campo y se termine esa migración importante que está ocurriendo. Ahora, con respecto a la transición, ahí hay un tema, porque hay distintos tipos de sistemas alimentarios. Yo describí que hay un sistema alimentario dominante, enfocado en la intensificación industrial, pero hay una serie de otros sistemas alternativos, como los sistemas agroecológicos, orgánicos, biodinámicos, que intentan surgir, pero no lo logran. Hoy día a nivel mundial la producción que viene de los sistemas orgánicos no representa más allá del 5% en el país, no supera el 1%, es muy poco, pero eso se debe a porque estos sistemas dominantes también tienen una serie de bloqueos, bloqueos que impiden que estos sistemas... ¿Cuáles son los bloqueos, los más importantes? Los más importantes. La lógica, ¿cuál es el mensaje? ¿O cuál es la lógica que hoy día se ha extendido en el mundo? Tenemos que alimentar el mundo, tenemos que generar calorías, cantidades, toneladas. Aquí importa la cantidad. Esa ha sido como la métrica, el indicador, más alimento. No nos hemos enfocado, los indicadores de sostenibilidad no están contemplando qué alimento, cuál es la composición, cuál es la calidad nutricional. Los indicadores tampoco relevan qué tanto eso está afectando a mis recursos naturales, la biodiversidad. Estaba pensando, perdón, se me cruzó China. Me imagino que un país que viene de la pobreza, del mundo rural, y mucha de su preocupación es generar, sacar a esa población de la pobreza, generar alimento en forma muy fuerte, muy masiva. Por lo tanto, en China a lo mejor si uno le planteara un modelo, no sé cómo será la verdad en China hoy día agrícola, digamos, pero qué difícil es en ciertos países, imagino en América Latina también, en países donde hay mucha población que alimentar. ¿Cómo se hace para que no parezca algo utópico, algo como muy poético, y aparezca, no digo que sea, claro. ¿no? Pero irreal de hacerlo? Exacto. Bueno, ahí no hay que ser, yo digo, no hay que tener como o es uno o lo otro, sino que hay modelos híbridos. ¿Ejemplo? ¿Dónde ocurre? Por ejemplo, ¿dónde lo mismo el caso de China, que pasó de un modelo, digamos, más bien tradicional y hoy día también tiene una agricultura muy intensiva, con un enfoque industrial muy fuerte, pero allí también pueden empezar a ver cambios en algunos parámetros de sostenibilidad, es decir, reduciendo la carga de pesticidas, por ejemplo, siendo más eficiente en el uso del agua. Entonces, no es la agricultura convencional o la agricultura orgánica agroecológica. Pueden haber modelos híbridos, pueden haber modelos donde este modelo convencional empieza a tomar algunas ideas, algunas técnicas que vienen desde la agroecología, por ejemplo, para mejorar algunos de sus sistemas. Ejemplo, acá mismo en la región de Valparaíso, una viña importante en algún momento se acercó a nosotros porque tenían problemas con el suelo, tremendo. Habían invertido mucho en plantas que habían traído de Francia o Italia, muy productivas, que prometían tener un vino maravilloso, con plantas que iban a sobrevivir 20 años en manera productiva. Pero ¿qué pasó? A los 6, 7 años, las plantas empezaron a bajar su rendimiento, empezaron a enfermarse. Bueno, se dieron cuenta que el problema era el suelo. Le habían metido tan intensivo había sido el uso del suelo que lo dañaron. O sea, el suelo básicamente sostenía la planta, pero no le entregaba nada más. Entonces se dieron cuenta que aquí tenía que haber una restauración biológica del suelo.
y empezaron a realizarse una serie de prácticas para mejorar la vida del suelo. Y eso, bueno, a la larga se va traduciendo en mejoras en el desempeño, en la productividad, pero que tampoco son cosas de un día para otro. Ahora me imagino y eso también, y termino con eso, ¿sí? También es importante destacar que esto no es un cambio de un día para otro. Entonces, a veces pasa que en el mundo empresarial es una mirada muy cortoplacista. O sea, yo quiero el cambio, verlo de una temporada a la otra. No, esto toma un tiempo y también requiere un convencimiento de que el cambio se puede hacer. Pero este es un país que antes no era agroexportador, pero es un país agroexportador importante que importa frutas, por ejemplo. Las viñas son conocidas. ¿Qué pasa con esos exportadores? Tienen que producir volúmenes. ¿Qué está pasando en esa industria, en ese lugar de la industria de agricultura, digamos? Bueno, están en un gran desafío. Cada vez los mercados se están poniendo más exigentes. Y eso, por ejemplo, la huella de carbono, la huella del agua. Hace un par de años, hicimos un estudio con colegas de la Universidad de Talca donde medimos la huella de carbono de la producción de manzanas de la región del Maule puestas en Nueva Zelanda o en Reino Unido. Y nos dimos cuenta que gran parte de esa huella de carbono estaba en el transporte marítimo, incluso no tanto acá. Y otra parte importante era mantener esa fruta durante varios meses en cámaras de frío. Entonces, cada vez hay una demanda también, o se está relevando la importancia de ver estos indicadores ambientales, el costo ambiental. Pero ese es un desafío. No significa que tenga que cambiar el modelo agroexportador, sino que hay que hacerlo más eficiente, más sostenible. En los últimos minutos, antes de ir a una pausa, vamos a colocar el tema de este Chile vulnerable, la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático. Yo te leí una entrevista por ahí o un artículo que Chile reúne 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad por efecto del cambio climático. O sea, es un país extremadamente vulnerable, nuestro mundo agrícola. Explícanos brevemente eso. ¿En qué consiste esa vulnerabilidad? No por ser apocalíptico, sino que para tener claro el horizonte que viene. No, claro. Por ejemplo, tenemos hoy día un cambio climático a nivel mundial, pero FIA justamente tiene dentro de sus lineamientos todo lo que es la adaptación, mitigación al cambio climático. Nosotros vemos que hay un sinnúmero de ecosistemas que funcionan en Chile. ¿Ya? Estamos hablando desde la agricultura del desierto, en la cual nosotros vemos ahí producciones que están viviendo el cambio climático. No tenemos suelo, tenemos sequedad, digamos, total, tenemos un ámbito en que ahí se puede producir hoy día una maravilla de agricultura. Si quieres después lo desarrollamos, pero ahí hay una adaptación al cambio climático. Y por otro lado, lo que estamos viendo es cómo el clima hoy día, la sequía, es fuertemente hoy día, hay un problema, lo estábamos viendo en el Ministerio de Agricultura, que se preocupa especialmente en el tema climático hoy día con la sequía que hay grande en Coquimbo, en todo lo que es el Valle del Limarí. Y hoy día, lo que decía el profesor, por ejemplo, las viñas. Hoy día hay un proyecto FIA que se está produciendo en Aysén, viñas, con el vino más al sur del mundo. Y eso es un proyecto maravilloso. Entonces vemos cómo está afectando hoy día a todo Chile y cómo va la agricultura adaptándose a esos cambios climáticos. Y ahí es donde también insisto, hoy día hay desarrollos muy importantes para el Ministerio de Agricultura que ha desarrollado toda una política de desarrollo rural en cómo involucrar también a los pequeños, a los medianos y ver, digamos, cómo tienen que adaptarse a esos cambios climáticos. Cómo desarrollo una agricultura que sea sustentable, que sea amigable con el mundo, teniendo ecosistemas que estén funcionando perfectamente unos con otros. Eso es lo más importante de adaptarse a estos cambios. ¿Y cómo estamos Chile en comparación con América Latina? Voy a dejar eso pendiente, esa pregunta. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando sobre agricultura sostenible, sobre mundo rural y desarrollo rural aquí en Aquí se piensa Chile. Ya regresamos.
Y regresamos a esta conversación sobre desarrollo rural, sobre sostenibilidad, agricultura sustentable. Estamos aquí en el estudio, en PUCB, en uno de los estudios de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, con Francine Brossard y con Carlos Huenchuleo. La pregunta que yo dejé antes de ir a pausa es, a ver, ¿cómo está la vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático? Es evidente, lo explicaba Francine. Pero ¿cómo está Chile en relación al resto de América Latina? A veces vemos el vaso medio lleno, medio vacío, depende de dónde se mire. ¿Estamos bien, estamos mal? ¿Lideramos algo o estamos abajo? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Bien, en esto de la comparación, yo creo que hay dos dimensiones para compararse con nuestros vecinos. Una dimensión que tiene que ver con la innovación tecnológica, qué tanto conocimiento estamos generando, qué tantas soluciones estamos creando para desarrollar esta agricultura más sostenible. Y otra dimensión de la sostenibilidad es la innovación institucional. ¿Cuál es nuestro marco político? La gobernanza, en el fondo. Político y gobernanza para apoyar estas transiciones que venía hablando. Yo conozco más el mundo de la pequeña agricultura y he leído estudios, por ejemplo, que demuestran que en términos de los apoyos que van dirigidos a los pequeños agricultores, comparativamente en Chile reciben bastante más apoyo la pequeña agricultura que los otros países. Ahora, es un grupo muy heterogéneo. Ahora, en términos de qué tan potente y apoyos institucionales han habido para estas transiciones hacia modelos más sostenibles, por ejemplo, en Brasil es muy fuerte el movimiento de lo que es la agricultura orgánica, la agroecológica, y hay apoyos institucionales importantes para apoyar esos sistemas que quieren surgir con más fuerza, ¿sí? ¿Y tu diagnóstico, Francine, de esto? En esas dos dimensiones interesantes, sí. Institucionalidad, gobernanza, etcétera, e innovación tecnológica. En institucionalidad yo creo que, y ahí mirando lo que ha venido haciendo el Ministerio de Agricultura, en especial también la mirada que tiene el ministro, ¿no es cierto?, Valenzuela, ha sido empujar todo lo que es soberanía y seguridad alimentaria. Y yo creo que ese concepto de poder conjugar lo que es lo nuevo, lo innovador, con lo que es el rescate de los patrimonios, como tú decías, ancestrales, eso ha sido algo que es totalmente novedoso como país respecto a América Latina. Yo creo que Chile en eso ha sabido complementar esos dos mundos y hay un apoyo, yo creo, bien importante que viene del Ministerio de Agricultura. Pero por otro lado, también lo que decía, también acá apoyando a profesor, en el área de la innovación, que es el área que me toca más, vemos que hay desarrollo. Yo vuelvo a insistir en el tema de cómo han ido tomando fuerza tres sectores que estamos hoy día por primera vez en FIA, desde el año 22 que estamos trabajando, en tres ámbitos. En el ámbito de cómo apoyar a las mujeres agroinnovadoras, que tienen un potencial enorme, que estamos trabajando con ellas, con una red de mujeres agroinnovadoras. Hoy día tenemos un grupo de 50 mujeres que trabajan. Hemos dividido dos categorías, hemos puesto mujeres agricultoras, emprendedoras y también mujeres científicas, investigadoras. ¿Por qué? Porque en ambos lados, y uno no lo creería, hay mucha discriminación. Es decir, estábamos hablando de esto de el mundo de la agricultura es un mundo varonil, ¿no es cierto? Pero hoy día la mujer está tomando un rol importantísimo. Ahora 50 suena poquito, es como un grano de arena, ¿o no? 50 mujeres suena como poquito, ¿no? Bueno, estamos recién partiendo, pero ojo, son 50 mujeres. Te diré, acabamos de terminar el primer encuentro. Mira, te podría dar miles de ejemplos. En el norte, una chica, 30 años, Michelle, que está desarrollando en pleno desierto cultivo de flores comestibles. Si tú sabes, hoy día la gastronomía combina, digamos, alimentos sanos, etcétera, pero también la estética. Y aquí hoy día estamos viendo una estética a través de estas flores, pero también del punto de vista nutricional. Otra mujer, Aysén, una mujer que está desarrollando ella jugos naturales.
¿Por qué? Tiene un hijo, síndrome de Down. No sé si está bien, digamos, decirlo así. Pero ella dijo, tengo a mi hijo con problemas, necesito productos naturales, voy a desarrollar un jugo en base a Calafate. Hoy día ese jugo ha tenido tal éxito que ella está exportando a Corea. Mira, qué bonita historia. Qué bonita Otra historia. mujer, Coquimbo, que hoy día incluso salió bastante en la prensa, Yasna Molina, ella justamente comentó que para ella produce queso de cabra. Ella creó el queso de cabra macerado en pisco Malpaso. Suena muy rico. Sí, Se abre el apetito inmediatamente. realmente delicioso. Ya. Además con una suavidad en su preparación fantástica. Y ella dijo, este espacio que nos ha dado FIA para mostrarnos, porque las mujeres no nos atrevemos a mostrar cuando tenemos innovación, ella dijo, me atreví a postular al premio de América Latina de quesos. Ganó el premio. Bien. Y ahora va postulando al queso internacional. Entonces, ahí te estoy dando. Son ejemplos de emprendimiento y de creatividad, Por de innovación y supuesto. creatividad, tremendo, ¿no? El otro ámbito y que estamos trabajando, ya lo mencioné, jóvenes, los jóvenes, mira, y hablando respecto a otros países, también hace poco se hizo la Semana de la Agricultura Digital en Costa Rica. Distintos países presentando los jóvenes startup, lo que están haciendo en innovación. Se destacó Chile. Chile destacado, un grupo, primera vez que se está formando un grupo de 60 jóvenes, partieron 60, hoy día son 160 en un año, en que están desarrollando tecnología solo para pequeña y mediana agricultura. Eso no existe ese tipo de asociaciones que en otros países no hay. Y justamente ellos decían que gana de tener, decían, un FIA en nuestros países, porque no tenemos instituciones. En el resto de Latinoamérica. Exacto. Y el tercer ámbito que quería comentarte ha sido un gran desarrollo que hemos hecho con las cooperativas. Las cooperativas hoy día... ¿Gozan de buena salud las cooperativas? ¿Tuvieron un momento en Chile? ¿Las vuelven a tener? Pésimo, sí, reconozcámoslo, pero hoy día estamos trabajando con cooperativas maravillosas. Creamos un programa con UNAFI Campocop, que son las dos asociaciones, confederaciones de cooperativas. Hoy día estamos hablando de cooperativas alimentarias, más o menos 316 cooperativas, en que lo que hemos querido hacer es dar un salto. Cooperativas, yo le digo 2.0, cooperativas en que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, primera de la historia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia, trabajando con las cooperativas para darle proyección a cómo yo puedo realmente incorporar la innovación dentro de este mundo cooperativo en que siempre han tenido grandes problemas en gerenciar las cooperativas. Estamos con universidades, justamente también la Católica, dándole cursos a los cooperados para ver cómo ellos tienen que emprender su productividad y competitividad. Y con el Ministerio también de Economía. Es decir, estamos haciendo una amplitud para trabajar con el modelo cooperativo, que te digo va a ser de nuevo también un ejemplo para América Latina. ¿Pero usted quería decir algo en algún momento? Sí, en relación un poco al tema que abordaba mi colega en la parte de la participación de la mujer, de los jóvenes, y que es un aspecto que tiene que ver con la persona, porque finalmente hemos hablado de innovación tecnológica, innovación institucional, gobernanza, política, pero finalmente quien hace el cambio es la persona, es el agricultor, es el empresario agrícola. Él es el que finalmente toma la decisión o no de innovar, ¿cierto? Y eso requiere un cambio cultural, me imagino. Exacto, pero ahí quería relevar un poco qué es lo que nos ha mostrado la evidencia científica, que en estos procesos, lo que se llama difusión de innovaciones, quienes se ha demostrado que son más, se adaptan más rápido, son más, digamos, más fácil que adopten innovaciones tecnológicas, son las mujeres y son los jóvenes. Por lo tanto, tienen que haber en ese sentido políticas que incentiven la mayor participación en el mundo de la agricultura de
de mujeres y de jóvenes. Y ahí también entra un concepto bien importante, que es el concepto de la sucesión intergeneracional. ¿Cómo aceleramos esa sucesión intergeneracional en el campo? ¿Qué significa eso? Que habitualmente los propietarios de predios no dejan la administración sino hasta cuando son muy, muy mayores. ¿Y qué pasa? Que le restan espacio a los hijos, a los más jóvenes, para que se hagan cargo de esa administración. Exacto. Y como no se les da esa oportunidad, ni el sistema tampoco los apoya para que puedan migran a la ciudad. Entonces hay políticas para que aceleren esa sucesión intergeneracional. ¿Sí? Tú has hablado mucho de inclusión digital rural. Yo sé que es un tema que te apasiona, al que le has dedicado una parte importante de tu vida, pero uno podría decir, a ver, ¿cómo se conversan estos dos ámbitos? El mundo del desarrollo digital y el mundo rural, que parecen tan distintos. Uno es el mundo de la tierra, el mundo analógico de las cosas, etcétera, y otro es este mundo que toma la inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese cruce? ¿Cuáles son los desafíos, los peligros, los problemas que tú ves en esto? Exacto. Mira, yo creo que esto de la inteligencia artificial está tocando todos los ámbitos, en especial también la agricultura. Hoy día hablamos primero de una agricultura 3.0, cuando recién partía una agricultura en que empezaba esto de las alertas tempranas para cambios climáticos, alertas de heladas, etc. Después pasamos a una agricultura hoy día 4.0, en que está esta famosa IoT, ¿no es cierto?, en que máquina con máquina se va conversando. Ahí tenemos un ejemplo, los tractores hoy día, que hoy día hay tractores que funcionan sin conductor. Hoy día están estos tractores trabajando justamente con energía renovable, paneles solares. Estos tractores van siguiendo, por ejemplo, ciertos surcos de acuerdo a una planificación, sistemas informáticos en que le van diciendo a la máquina por dónde tengo que pasar. También satélites al mismo tiempo o drones que van sacando fotografías de dónde tiene que pasar la máquina, dado que en ese espacio hay mayor o menor fertilidad del suelo, dónde tengo que colocar las semillas, cada cuántos centímetros, etc. Pero es ahí donde hay un problema. En la agricultura, especialmente, porque estamos en una geografía, Chile, bien complicada. Tenemos cerros, tenemos la montaña, tenemos valles, tenemos agua. Y ahí la conectividad es muy difícil. Por lo tanto, a mí me tocó trabajar en el año 2008, cuando partió un programa enorme para Chile, que fue Todo Chile Comunicado. Fue un proyecto hermoso que se hizo con la Subtel para darle conectividad a todo el mundo rural, a todos los sectores rurales. Lo hizo Entel. Ahí tuvimos incluso una pequeña discusión con Entel, porque le decíamos, mire, a mí, como Ministerio de Agricultura, me interesa poner una antena que está insertada en el mundo rural. Me interesa que la antena esté cerca de, por ejemplo, de una agroindustria que le da empleo al agricultor. El agricultor, si tiene sistemas conectados gracias a esta antena, va a poder saber qué tipo de calidad, qué tipo de información requiere la agroindustria. Pero lo que quería decir, hace 20 años atrás más o menos existió ese programa. Hoy había la idea de poder conectar a Chile en un 90% la agricultura, y hoy día seguimos con 40% de la agricultura que está desconectada. Y por lo tanto, eso yo creo que hay planes hoy día que se están implementando, que se están desarrollando. No quiero ir, digamos, con todo lo que está haciendo el Ministerio de Telecomunicaciones, pero sin embargo hay muchos esfuerzos que hacer. Y ahí es donde tenemos que empujar esta conectividad que vaya con el mundo agrícola. Bueno, como yo estoy viviendo en el sur, en una zona agrícola, me toca escuchar a los agricultores tradicionales muchas quejas de hace mucho tiempo, quejas frente al Estado, que el Estado teoriza, que hace modelos agrícolas que suenan muy bien, pero que no están conectados con la realidad, que están abandonados, que no los ayudan, que desprecian la agricultura. ¿Cuánto de verdad hay que escuchar los dolores también de los agricultores? ¿Qué pasa con eso? Es verdad, uno no puede mentir. Han habido momentos en que nosotros hemos querido llegar con algún programa, hay plataformas de información maravillosas, eso estamos trabajando muy fuerte
justamente con las cooperativas, que las cooperativas se estén informando, se informen a través de estas plataformas, ¿dónde me conviene vender? ¿Me conviene vender el precio? ¿Dónde está mejor? ¿En mi feria, acá, en mi localidad? ¿O más bien me conviene ir a Santiago? Pero si no hay conectividad, ¿cómo ese agricultor va a poder saber dónde le conviene, digamos, manejar sus precios, su mercado? ¿Cómo yo puedo tener asistencia remota, que se hace mucho, sobre planificaciones que se pueden dar, aplicaciones para ver cómo está la fertilidad de mi suelo, vía WhatsApp, que te da de inmediato cuál es la calidad, digamos. Pero si no tienes conectividad, eso es terrible. Por lo tanto, yo creo que ahí se están haciendo esfuerzos, pero falta la conectividad para el sector. Hoy día tuvimos, hace poco, estuve en Costa Rica, y ahí quiero destacar también la pregunta que tú hacías antes, ¿cómo está Chile respecto a esto? Y te puedo decir, con gran orgullo nos dimos cuenta que estaba muchos países presentes, se llamaba la Semana de Agricultura Digital. Muchos países, Costa Rica, Bolivia, Perú, Venezuela, etcétera. Y lo que estuvimos viendo fue que les llamó la atención cómo Chile tiene organizada este mundo de jóvenes, por ejemplo, en la tecnología. Ellos tienen una agrupación, hoy día es la primera, 160 startups de jóvenes en la agricultura que están trabajando. Y por el otro lado, el mundo, como estábamos nosotros presenciando, nosotros estábamos hablando como FIA, ha agrupado, por ejemplo, estas cooperativas que no se han acercado al mundo de la tecnología. Gracias a estos jóvenes estamos acercando estos dos mundos, el mundo de la juventud rural con el mundo tradicional, que ha tenido, digamos, dificultades para entrar a la tecnología, juntarlos. Y eso queremos apuntar a eso. ¿Cómo ve usted, profesor, este cruce, tensión entre dos mundos, dos tiempos, agricultura del pasado tradicional, agricultura de innovación, tecnología, los problemas, desafíos? ¿Cuál es su diagnóstico? Yo creo que son miradas que pueden perfectamente coexistir. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad de que a través de políticas se siga invirtiendo en mejorar lo que es conectividad, herramientas informáticas de comunicación, porque la agricultura lo necesita, y en particular la pequeña agricultura puede ser de mucha utilidad, como lo mencionaba aquí mi colega, sistemas de monitoreo que nos permitan manejar mejor, por ejemplo, el control de las plagas, prepararse, por ejemplo, cuando hay episodios de helada, con estaciones meteorológicas, en fin. Todo eso finalmente son herramientas muy importantes para apoyar a los agricultores para que tomen decisiones oportunas para seguir produciendo alimentos, porque es una actividad muy riesgosa, porque depende de verdad de las condiciones climáticas, por lo tanto todas estas herramientas bienvenidas, ¿ya? Y quería destacar un poco en ese sentido también la importancia de que toda esta innovación que hablábamos tiene que mirarse un poco más amplio que solamente en lo que es el sistema agrícola. Tenemos que ver el paisaje también, en esta forma más sostenible de hacer agricultura que yo mencionaba hace un rato atrás. Tiene que ver con que la agricultura no puede ser sostenible si no protege su entorno, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que citaba hace un momento atrás, vamos a estudiar, por ejemplo, una hipótesis que dice que aquellos predios agrícolas que tienen una mayor cobertura de vegetación natural circundante, es más factible hacer un buen manejo de las plagas, un mejor fomento de la polinización. Muchos de nuestros alimentos requieren polinización. Por lo tanto, en la medida que conservamos ese patrimonio natural, la conservación, vamos a tener una agricultura más sostenible y menos dependiente de esos insumos químicos. Interesante eso, porque en Chile se ha hablado, creo que lo dijo Luis Oyarzún en la década del 50, del odio al árbol. Es decir, que en el mismo mundo agrícola había un desprecio por el bosque nativo. Árboles que se toparan ahí en el camino, había que botarlos, tumbarlos o quemarlos, claro, ¿no? Es todo un tema de cultura, ¿no? Ahí hay un tema, perdón que te interrumpa, pero hay un tema maravilloso, porque hemos estado trabajando también con Infor, con el Instituto Forestal y con el INEA,
justamente para el análisis de prevención de incendios. Justamente en los árboles nativos sabemos que hay algunas especies que son cortafuegos. Y si se pudiese justamente ordenar lo que es sectores que sabemos que están predispuestos para incendios, poder ordenar el territorio de forma tal que pueda ser amigable, ¿no es cierto?, con árboles nativos, pero al mismo tiempo que tienen una expresión también ahí de contención de la llegada del fuego. Claro. Solo complementar ahí que, por ejemplo, yendo un poco más al ámbito agrícola, unas técnicas que se están utilizando mucho en la pequeña y la gran agricultura, por ejemplo, es el uso de los corredores biológicos. ¿Cómo conectamos los predios agrícolas con los ecosistemas silvestres? A través de corredores donde se plantan especies nativas, multiespecies o forrajeras también, que permiten conectar el campo, las zonas productivas, con las zonas naturales. El uso de bandas florales, por ejemplo, entre hileras de los árboles para atraer insectos, por ejemplo, que ayudan al control biológico de las plagas, para atraer polinizadores que nos van a ayudar a la productividad. Entonces son prácticas basadas en la naturaleza, en la protección de esta naturaleza y que van a favorecer la producción sostenible de alimentos. A propósito de los alimentos, hay un dato que por ahí le leí a usted, no sé si en una entrevista, que 1/3 de los alimentos se pierden, eso es verdad. Eso me parece que es un tema no menor. En Chile estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se aborda eso? Bueno, eso... ¿Por qué 1/3 de los alimentos se pierde primero? Bueno, hay distintas... esto hay que mirarlo como un sistema alimentario. El sistema alimentario está compuesto, digamos, desde la producción de alimentos, pasando por la transformación, la distribución, la comercialización, hasta el consumidor. Y en cada una de esas etapas, en cada uno de esos actores, hay actores que transforman los alimentos, otros que los transportan, y ahí en cada una de esas etapas hay pérdidas. Sí. Por lo tanto, de lo que se produce en el campo, donde ya queda una pérdida en el campo, finalmente en todo ese traspaso, en esa transferencia de alimentos hasta el consumidor se pierde casi 1/3. Ahora, de ahí un poco surge un concepto que también se está fomentando fuerte, sobre todo en el mundo de la pequeña agricultura, que son las cadenas cortas de comercialización. ¿Cómo acercamos al productor, al agricultor con el consumidor? ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas, por un lado, para el productor, es que puede llegar con un producto al cual puede obtener un mejor precio, porque finalmente en el sistema actual el intermediario es el que genera los mayores márgenes netos de comercialización y el productor finalmente un residual. Entonces, si acercamos el productor con el consumidor, el productor puede llegar con un producto más fresco de partida, más cercano, a un mejor precio, y el consumidor también puede acceder a esos productos a un menor precio. También, y es muy importante, se generan lazos de confianza. El consumidor puede saber quién está produciendo su alimento, cómo lo produjo. Y eso es muy relevante en esta sostenibilidad. Y he escuchado que está todo el tema de la transición de ciudades a los Let's Food City, ¿no? La transición hasta sistemas alimentarios más sostenibles. Creo que usted un seminario en el que usted participó brevemente sobre ese tema. Sí, son los sistemas como sistemas alimentarios locales. Fue un proyecto que duró 3-4 años, que fue como una experiencia piloto, yo diría, en el país, que fue desarrollar una estrategia agroalimentaria para la comuna de Quillota. ¿Ya? Y básicamente consistió en hacer un diagnóstico de, por ejemplo, partir de dónde vienen los alimentos que consumen los quillotanos, que vienen de distintos lugares. A veces hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, los tomates salen de Quillota, que es una zona productora, se van a Santiago, a los centros de distribución, y después llegan a Quillota por traerles su Eso ya es una paradoja brutal. Entonces, es decir, cómo se están alimentando los habitantes de Quillota. Entonces elaboramos cuáles son las pautas culturales de alimentación, quiénes son los actores que participan, hicimos grupos temáticos de conversación y fuimos desarrollando finalmente una estrategia participativa. Quedan los últimos segundos casi, pero cada uno que me diga, que se focalice en un punto para acceder a este cambio, a esta transformación, una tarea concreta, un pequeño paso grande que habría que hacer para este cambio de modelo
hacia un modelo más sostenible, pero algo real, posible, Sí. ¿no? Que no parezca como una utopía lejana en el horizonte. ¿Dónde habría que colocar el foco desde el Estado? Yo del vuelvo gobierno? con el positivismo en que la juventud se está acercando al mundo rural y que el joven va a entregar también sus saberes, porque en el fondo acá también esta juventud viene con mucha innovación, respeto a la naturaleza, igual lo tienen, pero también este cambio cultural y acercamiento. Y las mujeres hoy día en el campo están innovando, son mujeres que tienen esa forma de armar redes fácilmente y esas redes son las primeras incluso que se han conectado con el mundo virtual. Las mujeres son las que están más acercándose también a la tecnología. ¿Profesor? Bien, yo vengo del mundo de la academia, así que para mí un paso muy importante y relevante es generar las condiciones para que haya mayor generación de conocimiento. Y eso significa más recursos para hacer investigación local con pertinencia territorial para solucionar problemas locales y de una manera interdisciplinaria y participativa. Quiero agradecerle a los dos, Carlos, Francine, por su pasión, su entrega, su entusiasmo. Ha sido una conversación, creo, muy interesante, por lo menos para mí, y espero que para ustedes también. Gracias por habernos acompañado en Aquí se piensa Chile. Muchas Muchas gracias, Cristian, y cuando quieras volvemos. De todas maneras, es un tema que da para varios programas, yo creo. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo con un tema, espero, tan interesante como este en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.